La Iglesia Cristiana Evangélica Cristo Viene presenta al pastor Juan Carlos Romero. Amigos y hermanos, muchas cosas vamos a hablar hoy, que simplemente van a ser la punta del iceberg, ¿verdad? Pero ustedes pídanle discernimiento y entendimiento a Dios y que Dios le dé sabiduría de lo alto, inteligencia de lo alto, para poder llevar adelante esta situación que está ocurriendo. Ya los grandes gobiernos del mundo se están reuniendo para ver a quién le van a sacar. Y siempre los que van a ser los más perjudicados van a ser los países más pobres de la tierra, los países subdesarrollados. Ellos se han dado cuenta que no tienen ninguna posibilidad de evitar este gran problema si no es a través de quedarse con los bienes de otros pueblos, menos capacitados, menos organizados. Vamos a estar orando para que Dios nos esté guardando. Vamos a San Mateo, al capítulo 24 y al versículo 8, y le vamos a dar lectura de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la divina palabra de Dios: y todo esto será principio de dolores. Amigos y hermanos, la Biblia nos dice que habrá dolores. El cambio climático, el calentamiento global, la pequeña edad de hielo por parte de una parcial inactividad del Sol por 11 años, todo esto lleva al planeta Tierra a una extraña salida que nunca vivió. Luego que el año pasado el terremoto de Chile movió el eje de la Tierra, lo movió varios grados, los cambios de clima traerán un frío intenso, hielos y nevadas por los próximos 11 años. Si no le dicen calentamiento global, es una forma de expresión nada más, donde va a escasear los pastos, la ganadería y la agricultura. Esta escalada de hambre se notará más a partir del 2013-2014. Se acentuará la contaminación nuclear en diversas partes del mundo a raíz de las explosiones nucleares en Japón. En esa zona precisamente será zona de catástrofe. Los que consuman alimentos contaminados, sea pescados, mariscos, frutas, verduras, envejecerán prematuramente y muchos fallecerán, pues la alimentación contaminada traerá que ante la falta de defensa del cuerpo humano muchos se enfermen y fallezcan. Las cenizas volcánicas deterioran desde la garganta, los bronquios, las fosas nasales, los pulmones. El volcán Puyehue chileno aún arroja toneladas de ceniza. Ahora otro volcán chileno, el Hudson, también inició su destrucción humana. Despertémonos como Iglesia de Jesucristo día y noche a la oración para que Dios libre nuestras vidas, libre nuestras ciudades, libre nuestro país y también libre a aquellos que necesitan ser librados en todas partes de la tierra, los hijos de Dios. Iglesia del Señor Jesucristo, van a llegar grandes ráfagas de viento, porque Dios moverá la ceniza hacia el mar
Oremos pues, es necesario que los vientos pasen por arriba de los techos de las viviendas para que no los destruyan y este mismo viento no nos traiga un problema grave. También es posible en nuestras costas una marejada. Estemos orando también por ese tema. Oremos que Dios nos libre. Los próximos años van a ser difíciles para la humanidad. En estos tiempos preapocalípticos, por la acumulación de temas vigentes de la naturaleza, hay que tener preparado el corazón para la oración. Más, digamos así, hay que agradecer a Dios todo lo que nos toca vivir, todo absolutamente. Porque si Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, sabemos que Dios por alguna razón lo hizo, que estemos aquí en este día y en esta hora. Amén. Amén. Pues todas las cosas son para bien, dice la palabra de Dios, los que de acuerdo a su propósito son llamados. Yo analizaba esto y pensaba en mi propia vida cuando a los 6 años me dejaron pupilo en un colegio católico aquí en la ciudad de Mar del Plata, en el Colegio San José de la Obra Don Orione. Mis progenitores estaban en separación, o sea, me dejaron simplemente. Pero el que sabía todas las cosas era Dios. Al carecer de ellos, porque cuando un niño de 6 años le falta el padre y la madre, yo hablaba con Dios. Hablaba y lloraba todos juntos, ¿verdad? Ahí había 4 sacerdotes católicos que eran hombres honestos: don Vicente Romé, Valentín, Bareto, Caramelli. Allí por el año 1948-1949, entre mis lágrimas, mis sollozos y mis palabras a Dios, yo ignoraba que la misericordia de Dios luego me alcanzaría para recibir palabra y conocimiento del Altísimo y poder ayudar en lo posible a muchos. Por eso quiero explicarles algo. Aprendí a escuchar la voz de Dios cuando tenía 5 o 6 años. Aprendí a interpretar su palabra y cuando Él me habla, yo lo conozco tanto su voz cuando llega a mi corazón, que no necesito un gran esfuerzo para escuchar la voz de Dios. O cuando Él habla en el trueno, habla en los vientos, porque cuando uno de niño se acostumbra a escuchar a Dios, es como otros niños cuando tienen la bendición de poder escuchar a su papá o a su mamá. Entonces quiero decirles esto a la iglesia del Señor: todas las cosas son para bien. Usted puede recibir palabra y conocimiento del Altísimo, por lo cual digo alerta en la oración. Este país, por ejemplo, sé perfectamente bien, porque el Espíritu, gracias a Dios, puedo escuchar cuando habla, buscará y no hallará quien lo avale, pues solo lo avala el Señor Jesucristo. Buscarán engañarlo para arrebatarle sobre todas las cosas dentro de un par de años los alimentos, de ahí en adelante hasta que termine esta era de hielo. Como iglesia del Señor Jesucristo tenemos que clamar sin cesar, como está escrito y como se habla en la iglesia: mucha oración, mucho poder.
Todos los planes del adversario caerán, todos, absolutamente los planes del adversario caerán, porque los vamos a dejar atados, como está escrito en la palabra. Caerán ante el poder de nuestro Cristo. Ellos, habiendo perdido en esta vuelta, volverán a la carga. Y nosotros los volveremos a dejar atados cuantas veces vengan contra nuestra tierra. Todo lo que vaya en contra de nuestro país tiene que quedar atado. Defendamos aún los que se creen sabios y entendidos y los usan contra su propia descendencia. Estos próximos 11 años serán nefastos para Europa, por ejemplo. Porque en Europa no hay tierra, porque en Europa escasea la tierra y van a escasear las zonas de siembra de cosecha. Porque no se trata, como fue hasta ahora, de capacidad humana, se trata de climas. A ver si me entiende. Usted podrá tener una gran capacidad, pero si la nieve y el hielo están sobre la tierra, ¿qué va a hacer? Oremos sin cesar, Iglesia del Señor Jesucristo. Pidan revelación sobre todo lo que ocurrirá. Y si alguno tiene una enfermedad, una peste, una plaga, una dolencia, en toda situación, consulten a Dios primero. Es necesario consultar a Dios, sea lo que sea. No existe nada oculto para Dios. Consultémoslo, hagámoslo para ayudar, para enderezar, para liberar, para proteger, para guardar, para guiar. El Altísimo Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo, se gozará en cada uno de nosotros, pues hacemos lo que le agrada. Evitemos el pecado. No esperemos nada de las tinieblas, porque algunos vendrán con voces internacionales, con grandes cuentos y grandes mentiras. No esperemos nada de las tinieblas, esperemos de la luz. Clamemos a Él y Él nos responderá. Si no entendieron esos seres humanos lo terrenal, de amar a Dios y al prójimo, ¿qué sería lo primario? Porque amar a Dios y al prójimo es lo primario que Dios nos pide. ¿Cómo entenderán la eternidad de lo celestial? Amén. ¿Cómo entenderán la eternidad de lo celestial y su edad como espíritu? ¿Cómo van a entender los tiempos eternos? Desde la rebelión de Satán, desde esos tiempos eternos hasta hoy. Ay con el mal que hicieron. Con una mente escasa en las cosas celestiales. ¿Qué le podemos decir a Dios ante todo lo que está haciendo en este tiempo? Gracias, Dios, por tu límite mental, porque eso alcanza a los malvados y no irán muy lejos. Cristo viene, Iglesia. La Iglesia Cristiana Evangélica Cristo Viene, ubicada en la Avenida Jara 2075, presentó al pastor Juan Carlos Romero.